Ok, ya inicié la grabación. Entonces para el nodo C entra F2, F4 y F7. F2 más F4 más F7, que es la suma de los flujos de entrada, debe ser igual a los flujos de salida, que es igual a 60. A, B, C, D. Ahora E, D. Nodo D le entra el flujo F1 y sale 25 y F2. Entonces F1 debe ser igual a 25 más F2. Y para el nodo E, entra el flujo F3, entra 75 y sale F6 y F4. Entonces F3 más 75 es igual a F4 más F6. Vamos a revisarlo de nuevo. A le entran 50 y sale F1, F3 y F5. 50 es igual a F1 más F3 más F5. Sí. A B le entran F5 y F6 y sale 40 y F7. F5 más F6 es igual a 40 más F7. Bien. A C le entran F7, F4 y F2 y sale 60. Entonces F2 más F4 más F7 es igual a 60. Aquí ya tenía ahí un error. Decía 6. Al D le entran F1 y salen 25 y F2. Entonces F1 es igual a 25 más F2. Al E le entra 75 y le entra F3. Entonces F3 más 75 es igual a lo que sale, que es F4 más F6. Sí, ahí están. Esa es la representación de este diagrama. Se ve bien, todo está correcto. Entonces la matriz aumentada del sistema sería la matriz aumentada del sistema es déjenme, voy a minimizar un poco. Bueno, tenemos un sistema, tenemos 7 incógnitas, 5 ecuaciones y 7 incógnitas. Entonces F1 pongo 1. En la primera ecuación no aparece F2, pero si aparece F1, como no aparece F2 pongo 0. F3 si aparece pongo 1. F4 no aparece pongo 0. F5 si aparece pongo 1. F6 no aparece pongo 0. F7 tampoco pongo 0. Y todo eso lo igualo a 50. Entonces tenemos F1, F3 y F5. F1, 3 y 5. Todo lo demás 0. Y igualado a 50. En la otra tenemos F5, F6 y F7. Entonces aquí 0, 0, 0, 0. F5, un 1. F6, un 1. Pero F7 como está del lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo, a pasar con signo negativo, menos 1. Eso es igual a 40. Ahora el nodo C, F2, F4 y F7. Entonces F1, 0, F2, 1, F3, 0, F4 si aparece 1, F5, 0, F6, 0 y F7, 1. Eso igual a 60. El nodo D, F1 menos F2 igual a 25, porque este F2 lo voy a pasar del lado izquierdo. Entonces queda F1, que es 1, y como es menos F2 voy a poner menos 1 de F2. 0, 0, 0, 0, 0 igual a 25. El nodo E nos da F3 menos F4 menos F5. O bueno, en vez de pasar esto del lado izquierdo, puedo pasar F3 del lado derecho. Y quedaría menos F3
más F4 más F6 igual a 75. Entonces sería 0 para F1, coeficiente 0 para F2, y para F3, que lo voy a pasar del lado derecho, sería menos 1. Y F4 si tiene coeficiente 1, F5 no tiene nada, F6 tiene 1, F7 no tiene nada, y el otro sería 75, el valor que coloco acá. Entonces ya tenemos ahí la matriz aumentada del sistema. Voy a irla copiando para los cálculos posteriores. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un 0 aquí debajo de este 1. Aquí voy a hacer un 0. Multiplico por menos a renglón 1 por menos 1. Y se lo sumo a renglón 2, 3, 4. Y cuando hago eso, me va a aparecer aquí un 0. Aquí sí queda menos 1 tal cual como está, pero aquí me aparece menos 1. Porque multiplico por menos 1 esto y lo sumo aquí. Multiplico por menos 1, aquí me queda 0. Multiplico por menos 1 aquí, me aparece un menos 1. Aquí 0, 0. Multiplico por menos 1, menos 50. Y sumo a 25, menos 25. Ok. Ahora creo que podría cambiar el renglón 3 con el 2 para que quede. Voy a cambiar el renglón 3 con el 2. Renglón 2 intercambiado con renglón 3. Paso para acá. El renglón 2 lo paso para abajo. El renglón 3 lo pongo donde está el renglón 2. Solamente que estos valores aquí también los tengo que cambiar. 40 lo voy a bajar aquí. Y este 60 lo voy a poner aquí. Listo. Intercambié renglón 2 con renglón 3. Ahora hago 0 debajo del pivote del segundo renglón. Sumando el renglón 2 con el renglón 4, me aparece un 0 ahí. Vamos a hacer eso. Renglón 2 más renglón 4. Sumo aquí, me aparece un 0. Sumo este con este, me queda menos 1 tal cual. Sumo este con este, me aparece un 1 aquí. Sumo esto con esto, me queda menos 1 tal cual. Aquí queda esto tal cual. Sumo el 1 con este 0, me debe aparecer un 1 aquí. Sumo el 60 con el 25, debe aparecer 35. 35 positivo. 60 menos 25 es 35. Entonces ya tenemos 0, el primer elemento no 0 en la primera fila tiene puros ceros abajo, el primer elemento no 0 en la segunda fila tiene solo ceros abajo. Y voy a procurar que esta que tiene, para que me quede la forma escalonada, voy a mover los renglones. Bueno, primero voy a cambiar este con el renglón 4 con el renglón 3. También lo tengo que hacer aquí.
Ya cambié reglón 4 con reglón 3. Lo voy a poner aquí. Reglón 4. Intercambio con reglón 3. Y ahora puedo multiplicar por menos 1. Bueno, y también quiero pasar este más para acá abajo, pero que vaya quedando de una forma escalonada. Pero no lo quiero hacer de un solo, así que voy a copiar de nuevo esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es cambiar el reglón 4 con el reglón 5. Entonces también tengo que cambiar estos. Y ahora multiplico por menos 1 el reglón 3 y lo sumo al reglón 4. Multiplico por menos 1, me da 1 y sumo aquí, me aparece un 0. Multiplico por menos 1, me da menos 1 y sumo acá, me da un 0. Multiplico por menos 1, esto se convierte en 1 y lo sumo acá, me aparece un 1 aquí. Multiplico por menos 1, no pasa nada. Multiplico por menos 1 y sumo, me aparece un menos 1 aquí. Multiplico por menos 1, menos 35. Más 75, 40. Y estos están repetidos, así que podemos multiplicar luego, bueno, el reglón 4 y sumarlo al reglón 5. Un momento ahí, me equivoqué. Menos reglón 4 más reglón 5. Menos reglón 4 y sumo 0, 0, 0, 0. Y ya solamente faltaría... No, de hecho ya está en la forma escalonada. No está escalonada reducida, pero ya está en forma escalonada. Pero sí, la queremos llevar a la forma escalonada reducida. Yo creo que queda mejor. Este ya tiene ceros abajo y ceros arriba. Este tiene ceros abajo y no puede tener ceros arriba. Este le puedo poner este 0 y ya estaría... Solo faltaría que este tenga ceros arriba. O sea, ¿qué es lo que falta para que esté en forma escalonada reducida? Convertir a esto en 1 y que esto se haga 0, esto se haga 0 y esto se haga 0. Porque ¿quiénes son los pivotes? Los pivotes son, en este momento son estos. Pero la idea es que todos los pivotes sean 1 y por debajo y por arriba de cada pivote hayan puros ceros. Entonces esos donde están los círculos verdes deben aparecer ceros ahí. Entonces vamos a sumar el reglón 3 con el reglón 1. Para hacer el 0 aquí. Reglón 3 más reglón 1. Y aquí aparecería un 0.
Pero cuando sumo el renglón 3 con el renglón 1, también aparece un 1 aquí. Pero ese no es problema porque este 1 no es pivote, porque no es el primer elemento no cero de la tercera fila, sino que es este menos 1. Sumo aquí x0, aquí aparece un 1, sumo este con este, aparece aquí un 0, matamos dos pájaros de un tiro, sumo este con este 0 y sumo este con este, aquí aparece un 1, y sumo 35 con 50, 85. Entonces nada más necesitaríamos ahora sumar el renglón 4, el renglón 3 para hacer un 0 aquí y luego convertir este en 1. Esta herramienta de copiado la debía haber usado las clases pasadas, pero no sé qué me pasó, no la tuve en cuenta. Pero de verdad que es una super herramienta porque no tiene que escribir uno cada rato las matrices. Entonces renglón 4 más renglón 3. Los primeros 4 elementos van a quedar tal cual, pero cuando sume este con este va a aparecer un 0 aquí. Cuando sume este con este va a aparecer un 1 aquí. Cuando sume este con este va a aparecer un 0 aquí. Cuando sume este con este va a aparecer un 75 aquí. Solamente sería ahora multiplicar por menos 1 al renglón 3 y ya habríamos acabado, ya estaría en la forma escalonada reducida. Menos 1 renglón 3. Menos renglón 3. Entonces esto se convierte en un 1. Esto se convierte en un menos 1. Esto es un menos 1. Y esto es un menos 75. Ahora sí, todos los pivotes son 1 y por debajo de cada pivote hay 0 y también por arriba de cada pivote hay ceros. Solamente que déjenme que voy a bajar esto un poco porque estoy demasiado arriba y quiero dibujar las variables F1, F2 hasta F7. Entonces tenemos F1, F2, F3, F4, F5, F6 y F7. Y las variables pivotes son el F1, F2, F3 y F5. O sea, estas son las variables que dependen de las demás. Las demás se les podrían asignar parámetros, pero les digo que en este tipo de problemas no se acostumbra. Entonces, vamos a tener las siguientes relaciones. De la última ecuación tenemos que F5 es igual a 40 más F7 menos F6. Entonces F5 es igual a 40 más F7 menos F6. De esta ecuación de la fila 3 nos queda que F3 es igual a F4 más F6 menos 75. De la segunda fila obtenemos la ecuación F2 es igual a 60 menos F4 menos F7. Y de la fila 1 obtenemos la ecuación F1 es igual a 85 menos F4 menos F7. Ahora, ¿qué más podríamos decir? Eso son las relaciones de los flujos. Pero
nosotros sabemos que todos los flujos son mayores o iguales que cero. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que vamos a analizar identidad por identidad de esta ecuación de F1. ¿Qué podemos decir? Pues como F1 es mayor o igual que 0, pero F1 es 85 menos F4, voy a ponerlo así, más F7. Entonces podemos decir que F4 más F7 es menor o igual a 85. Y bueno, ya nosotros sabemos que tanto F4 como F7 son mayores o iguales que 0, así que F4 más F7 se mueve entre 0 y 85. Eso lo podemos deducir de F1. De la identidad de F2, podemos deducir algo similar, muy similar, de hecho con respecto a las mismas variables F4 y F7, solamente que aquí teníamos 85 y aquí 60. Entonces quedaría que 0, F2 es mayor o igual que 0, pero F2 es 60 menos F4 más F7. Y eso implica de que F4 más F7 es menor o igual que 60 y mayor o igual que 0. Sí, verdad, F4, F7 y F6 son las libres. De la de F3 podemos hacer un análisis similar. Voy a tirar una flecha por acá. Como F3 es mayor o igual que 0, pero F3 es F4 más F6 menos 75. Entonces, ahora despejamos 75 para acá y nos queda de que 75 es menor o igual a F4 más F6. Y aquí tendríamos, por cierto, esto nos está diciendo de que si cada uno de ellos es mayor o igual que 0 y la suma de ellos es mayor o igual que 75, no es posible que ambos sean menores que 75 al mismo tiempo. O sea, podríamos decir aquí más todavía. Podríamos decir que la suma de ellos es mayor o igual que 75. Pero ¿qué pasaría si ambos fueran menores que 75? La suma, no ambos, sino ahora miramos esto. Por cierto, les recuerdo de que la llamada se va a cortar, así que se tienen que volver a conectar al mismo enlace. Vamos a analizar, ahora miro para ver qué más información puedes traer de aquí. Vamos a analizar la de F5. Se me están acabando los colores. Por cierto, no les va a gustar, pero este color amarillo cuando ya se genera el PDF no se ve casi, cuesta trabajo para verlo, pero solamente aquí se ve bien porque está el fondo negro, pero ni modo, ya no tengo más colores. F5 es mayor o igual que 0, que es igual a 40 más F7 menos F6, y esto implica que
F6 Deme un momento. De un momento, ya regreso. Ok, entonces aquí podríamos decir de que F6 es menor o igual a 40 más F7. Solamente de que el rango de F7 todavía no se puede, con esta información no podemos decir F7 en qué rango está, como por ejemplo un ejemplo que hicimos la clase pasada y decíamos que llegamos a poder decir en qué intervalos estaba cada flujo. En este caso solamente podemos decir que F7 más F4 es menor que 85. Bueno, en particular sí, esto nos dice algo, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Fíjense, de aquí, en particular, ¿qué puedo decir? Como F7 es menor que la suma de F7 más F4, porque F4 es mayor o igual que 0, y F7 también. Entonces yo podría deducir aquí ambas cosas, tanto que F4 es menor o igual a 85, porque si F4 fuera mayor que 85, cuando lo sumo con F7, que es un número mayor o igual que 0, se podría pasar de 85, pero aquí estamos diciendo que no se pasa. Eso quiere decir que tanto F4 como F7, ambos tienen que ser menor o igual a 85. ¿Se entendió este argumento? Y entonces fíjense, aquí tenemos las variables libres son F4, F6 y F7. Ya tenemos un intervalo donde pertenece F4, donde pertenece F7. Pero también lo puedo sacar esa misma deducción de aquí. Entonces como una deducción similar de aquí. Entonces como que no tiene mucho chiste la deducción de este pedazo, ¿verdad? No tiene chiste. Porque esta es más precisa. Esta me está diciendo que F4 es mayor o igual que 0 y menor que 60. Y que F7 también. Esto no se tiene en general. Esto es gracias a que F4 y F7 son mayores, ambos mayores o iguales que 0. Si tú tienes dos números que ambos son mayores o iguales que 0 y la suma es menor que 60, entonces porque ambos son menores o iguales que 60, porque si alguno de los dos fuera mayor, ya la suma se pasaría a 60. Y bueno, entonces esto de aquí, o sea, esto sí es cierto, pero no es útil. ¿Y por qué no es útil? Porque tenemos una descripción más precisa abajo, que F4 está entre 0 y 60 y entre 0 y F7 también. Ahora, teniendo en cuenta que F7 está entre 0 y 60, o sea que F7 es menor o igual que 60, entonces F6 es menor o igual que F6 es menor o igual que 40 más F7, pero F7 es menor que 60, entonces esto es menor o igual a 40 más 60, o sea 100. Y entonces F6 tenemos información que debe estar entre 0 y 100. Ya sabemos que F4 está entre 0 y 60, F7 entre 0 y 60 y F6 entre 0 y 100. Por cierto, también tenemos información aquí que F4 más F6 es mayor o igual a 75.
No sé si se pudiera sacar aquí alguna información extra. Ajá. Por ejemplo, restando F6, 75 menos F6. ¿En dónde estaría 75 menos F6? Y de pronto tenemos más información sobre F4. Déjenme ver. Aquí tenemos esta información de F6. Si multiplico por menos me quedaría menos 100 menor o igual a menos F6. Y si le sumo 75 me quedaría 75 menos 100 menor o igual a 75 menos F6. No, pero ya esa información no me serviría porque si yo paso este F6 para acá me quedaría 75 menos F6. Eso simplemente conectándolo con esta otra información me estaría diciendo que esto es menor que F4, que F4 es mayor o igual a menos 25, pero eso no me sirve porque es mejor, esta información es más precisa que F4 es mayor o igual que 0. Así que esto no. Entonces fíjense, tenemos aquí un análisis de los flujos. F4 está entre 0 y 60, F7 está entre 0 y 60, F4, F7 y el F6, que son nuestras variables libres. El F6 está entre 0 y 100. Entre 0 y 100. Tal vez con esto podemos decir de F1 sí. Entonces fíjense, estas son las variables libres y tenemos información de ellas. Con respecto a estas podemos también encontrar intervalos donde pertenecen rangos en los que se mueven F1, F2 y F3. F3 y F5. Por cierto, ajá, sí, aquí está F5. Ujú. Entonces vamos a empezar con el F1. O sea, ya tengo información de los rangos donde se mueven las variables libres. Pero esperen, vamos a... que ya casi se corta esta cosa. Voy a suspender un momento la grabación. Hola, por favor confirme si ya están viendo la pizarra y si me oyen bien. ¿Se oye bien? ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, ya tengo los intervalos en donde se mueven las variables libres, que son F4, F6 y F7. Con eso podemos obtener información de donde se mueven las variables que no son libres, las variables pivote. Solo déjenme que... No, quiero que... Supuestamente ya se me acabó el espacio, pero me rehúso. No acepto que se me haya acabado. Y entonces voy a mover todo esto para arriba. Y ya puedo seguir escribiendo hacia abajo. Solamente de que yo pienso que estas matrices están demasiado grandes. Las voy a minimizar.
Ok, ahora sí tengo donde escribir. Las variables libres ya sabemos en qué rango se mueven, en qué intervalos. Ahora vamos a ver las variables pivote. Empecemos por F1. F1 era 85 menos F4 más F7. Y nosotros, del dato que teníamos de la ecuación de F2, pudimos ver que F4 y F7 se mueven entre 0 y 60. Entonces, F1, así que F1 bueno, de esta ecuación tenemos que F menos F4 más F7 es mayor o igual a menos 60. Multiplico por menos esto de aquí. Me queda menos 60 menor o igual a menos F4 más F7. Y si a eso le sumo 85 en ambos lados, ustedes dirán, profesor, ¿para qué le va a sumar 85? Le voy a sumar 85 porque la expresión que está dada en términos de la expresión de F1 en términos de F4 y F7 tiene 85 menos F4 más F7. O sea, menos, abro paréntesis, F4 más F7, que sería esta expresión de aquí. Entonces, si yo armo esto en la desigualdad, voy a tener información de F1. Y aquí simplemente tengo menos F4 más F7. Si sumo 85 aquí y 85 acá, en la parte de la derecha se convertiría en F1. Entonces eso es lo que quiero hacer. Si sumo 85 de ambos lados, me queda 85 menos 60 es menor o igual a 85 menos F4 más F7, que es igual a menos F4 menos F7. Pero esta expresión de aquí es lo que llamamos F1. Y acá que tenemos 85 menos 60. Entonces lo que estamos diciendo es que F1 es mayor o igual que 15. Fíjense, ya tenemos información ahí que no teníamos de F1. Sabemos que es mayor o igual que 15. Menor o igual a qué. No les puedo decir a qué es menor o igual. De momento, déjenme pensar. Ah, sí, es obvio. Como F1 es 85 menos esto, lo máximo que podría llegar a ser F1 es el propio 85. Porque estos numeritos que estoy sumando aquí son números mayores o iguales que 0. Entonces lo que está entre paréntesis es mayor o igual que 0. Y lo más pequeño que podría ser eso es 0. Y cuando eso sea lo más pequeño posible, sería cuando F1 sería lo más grande posible. Entonces F1 tiene que ser menor o igual a 85. ¿Sí se entendió ese razonamiento? Si quieren piénsenlo, porque como F1 es 85 quitándole algo, entonces F1 tiene que ser menor o igual a 85. Quitándole algo mayor o igual que 0, porque no vaya a ser de que eso en general no es cierto. Pues tú pones 85 y le vas a quitar algo, pero eso que le vas a quitar es algo negativo, pues entonces el resultado de esa recta es algo más grande que 85.
Pero si tú le pones aquí entre paréntesis algo que es mayor o igual que 0, inmediatamente esta resta va a ser menor o igual a 85. ¿Se entiende la idea? Entonces F1 de F4 más F7. Que esto es mayor o igual que 0. Entonces F1 se mueve en el rango de 15 a 85. Esa es la información que podemos obtener de F1 con los datos que teníamos. Ahora lo que voy a hacer es obtener información de F2. Bueno, F2 le puedo hacer un razonamiento igual a F1, ¿verdad? F2 tiene que ser menor o igual a ¿qué? A ver, alguien que me diga. F2 es 60 menos esta cosa. Entonces F2 es menor o igual a ¿qué? Si nadie me dice, pues entonces lo llamo por nombre propio. Bernardo, F2 es menor o igual a ¿qué? Acabo de decir que F1 es 85 menos algo que es mayor o igual que 0. Por lo tanto, F1 es menor o igual a 85. Aquí puedo hacer un razonamiento similar. Entonces F2 sería menor o igual a 60. 60, exactamente. Porque es 60 menos algo que es mayor o igual que 0. Entonces, por un razonamiento similar, F2 sería menor o igual que 60. Y bueno, mayor o igual que 0, pero ¿podríamos decir que es mayor o igual a algo más grande? No. Yo creo que ya es toda la información que tenemos. Sí, porque solo las ecuaciones las identidades que involucran F4 y F7 son las de F1 y de F2. Y gracias a la azul pudimos calcular una cota inferior aquí, 80 menos 60 para F1. Pero la otra es más grande, la otra no nos sirve. Ujú. Bueno, entonces podemos decir que F2 está entre 0 y 60. Por otro lado, como F2 es igual a 60 menos F1 más F4, y esta cosa de aquí es mayor o igual que 0, entonces F2 es menor o igual que 60. Y así vamos a tener en conclusión que F2 es un flujo que se mueve entre 0 y 60. Bueno, y ahí tenemos información ya tenemos información en qué rango se mueve F4, F7, F6, F1 y F2. Falta F3 y F5. Para F3 no podemos hacer un razonamiento como hicimos con F2 y F1 de la cota superior. Sin embargo, F4 y F6 no aparecen en alguna otra identidad. F4 y F6 se mueven entre 0 y 60. La suma se mueve entonces entre... no, F4 y F7. F6 se mueve entre 0 y 100. Entonces la suma de F4 y F6... Si yo sumo F4 con F6,
se mueve entre 0 y 160. Simplemente sumar este 0 con este 0, sumar F4 con F6 y sumar 60 con 100. Y entonces F4 más F6 se mueve entre 0 y 160. Y como F4 más F6 se mueve entre 0 y 160, ese quiere decir que lo máximo valor que puede tomar F4 más F6 es 160. Y en ese caso máximo, que esto sea 160, F4 más F6, F3 sería 160 menos 175. Y ahí tenemos de nuevo una cota para F3. Entonces, déjenme separo esto. Por otro lado, esto, además, como ya dijimos que F4 está entre 0 y 60, y dijimos que F6 está entre 0 y 100. De hecho, lo voy a poner aquí abajo para que vean cómo voy a sumar las dos desigualdades. F6 está entre 0 y 100. Entonces la sumo y me queda que 0 más 0 es menor o igual a F4 más F6, que es menor o igual a 160. Pero F3 es F4 más F6 menos 75. Entonces si yo resto 75 en ambos lados, en todos los lados de esta desigualdad me queda, le sumo 75 negativo, menos 75, aquí sería menor o igual a F4 más F6 menos 75. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero que me quede en la mitad la expresión de F3. Y ya tengo F4 más F6, y para completar F3 tengo que restar 75. Aquí 160 menos 75. Pero entonces esto de aquí es F3. Y 160 menos 75. 160 menos 65 es 85, ¿verdad? Sí. 85. Entonces tendríamos aquí que F3 es mayor o igual a menos 75. Esta información de acá, la verdad es que no me sirve. La que me importa es la cota superior. O sea, esto no está mal, esto es inútil, más bien, información inútil, sin utilidad. Y esta información de aquí sí es importante, porque ya tenemos que F3 es menor o igual a 85. Entonces, en conclusión, tenemos que F3 se mueve entre 0 y 85. Y ya obtuvimos un nuevo rango donde se mueve el flujo F3. Ya tenemos F1 entre 15 y 85, F2 entre 0 y 60, F3 entre 0 y 85. Y ya tenemos el flujo F4, F7, F6, solo más falta F5. Pero ya sabemos que F7 está entre 0 y 60. F7 está entre 0 y 60. Y sabemos que F6 está entre 0 y 100. Si tratáramos de completar, qué sé yo, F7 menos F6, de pronto tenemos alguna información interesante. Por ejemplo, si yo multiplico esta desigualdad por menos, me quedaría menos 100, menor o igual que F6, y ya yo sé que, menor o igual que menos F6. Creo que no voy a tener información interesante ahí. Y al mismo tiempo yo sé que F7 es
mayor o igual que 0, F7 menos F6 sería mayor o igual que menos 100. Si le sumo 40 sería F5 mayor o igual a menos 60. No, esto no me ofrece información interesante para F5. ¿Será que? Pero hay algo interesante aquí. Es que F7 lo máximo que puede ser es 60. Eso completaría 100 aquí. Pero F6 lo máximo que puede ser es 100. Entonces eso no me permite saber como una cota superior para F5. Si F6 se moviera a un rango más pequeño, por ejemplo 80, podríamos decir que F5 podría llegar a tener como J20. Parece que para F5 no se va a poder sacar ninguna. A ver, F7 tenemos por acá, tenemos F6. Sí, para F5 parece que no. Simplemente podemos decir que es mayor o igual que 0. Bueno, entonces esto sería el análisis de flujos. F5 no podemos obtener más información, con lo que tenemos que F7 está entre 0 y 60 y F6 entre 0 y 100. Y no le podemos hacer lo que decía hace un rato. Hace un rato yo tenía una constante, por ejemplo con F1 y con F2, una constante menos la suma de los otros dos flujos. Y aquí no, aquí tengo una constante positiva más un flujo menos el otro flujo. Y entonces no puedo hacer ese razonamiento de que F5 tiene que ser menor o igual que 40. No lo puedo hacer. De hecho, por ejemplo, si yo tuviera, supongamos que F7 se mueve entre 0 y 60, ¿sí? Si yo tuviera que F7 fuera 60 tal cual, yo completaría aquí con 40 y F7 completaría 100. Y al F6 le voy a poner, por ejemplo, 0. Y entonces ya ven ustedes que F5 sí puede ser mayor que 40. Puede ser 100, por ejemplo. Mientras que con F1 y con F2 eso no podía ocurrir, porque como la resta era de ambos, lo mínimo que podía tomar cada uno era 0 y 0 cada uno. Entonces tenía un número positivo menos la resta de un número mayor o igual que 0. Eso me implicaba de que 85 le quito algo que es mayor o igual que 0, tiene que ser menor o igual que 85. 60 le quito algo mayor o igual que 0, tiene que ser menor o igual que 60. Entonces para F5 simplemente decimos que F5 es mayor que 0. Finalmente F5 es mayor o igual que 0. Y ya. Así se resolvería este problema de flujo. ¿Tiene alguna duda? ¿Sí se entiende cómo se resuelven estos problemas? Sí, profe. Ok, bien. Voy a pasar ahora a resolver un problema de balanceo de ecuaciones químicas. ¿Quiénes son aquí químicos? Creo que Cristina es química. ¿Tú eres química, Cristina? Fernanda es química.
Bueno, entonces presta atención, Fernanda. De hecho, yo creo que esto ya es posible que ya lo hayan visto. No estoy seguro si esto lo van a ver en alguna materia de balanceo de reacciones químicas o ya lo han visto. Es posible que ya hasta lo hayan visto o lo estén viendo. Pero bueno, no importa, este es un tipo de aplicaciones. Balanceo de reacciones. Entonces tenemos la reacción CH4 más O2, CO2 más, déjeme que tengo que dejar espacio para las variables, más H2O. Este se le llama la ecuación de la reacción de quemar metano. O sea, ¿No es combustión del metano? combustión del metano. Bueno, voy a escribirlo en inglés. Voy a escribirlo en inglés para que ustedes lo tradujeran. Pero sí, this is the. Es que el libro que estoy usando ahora mismo está en inglés. This is the burning of methane. Esta es la combustión de metano. Como tradujo Cristina, yo creo que es la. Creo que fue Cristina la que habló. La verdad que no estoy viendo. Esta es la combustión del metano. Entonces vamos a balancear la ecuación. Acuérdense, el principio es similar a lo que estábamos haciendo con los diagramas de flujo. El flujo de entrada debe ser igual al flujo de salida. Aquí el principio es el número de átomos que entra debe ser igual al número de átomos que sale. Entonces aquí entran X átomos de carbono y 4X átomos de hidrógeno. Aquí 2Y átomos de oxígeno. O sea, por cada Y, Z, W, por cada elemento vamos a hacer una ecuación. Allá por cada nodo hacíamos una ecuación. Entonces para carbono, vamos a hacer la ecuación. Aquí sería un átomo 1 por X debe ser igual a 1 por Z. O sea, X igual a Z. Miren que puse esta del mismo color y quiero cambiarle los colores. Hidrógeno. (4X) debe ser igual a los átomos de hidrógeno que hay de este otro lado, que es 2W. Entonces ya tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. 2Y
2y debe ser igual a 2z. 2z, pero perdón, aquí hay otro oxígeno. Entonces 2y debe ser igual a 2z más 1 por w. Déjenme reviso de nuevo. Carbono. Del lado izquierdo nada más el primer sumando tiene carbono. Y aquí es como si tuviéramos un 1. Entonces sería 1 por x. Y acá solamente el primer sumando es el que tiene. Igual a 1 por z. Está bien la primera ecuación. Hidrógeno. 4 por x. Ya este término no tiene hidrógeno. Este término no tiene hidrógeno. Entonces 4x debe ser igual a 2w. Bien. Oxígeno. Este término no tiene oxígeno, este término sí tiene, entonces sería 2y igual a, este término sí tiene oxígeno, 2z, aquí está, más 1 por w. Ok, entonces esas son las ecuaciones que tenemos. Ahora el sistema, la matriz aumentada del sistema, lo vamos a organizar x, y, z, w. Entonces sería 1, sería el del x, el y no aparece en la primera ecuación, entonces ponemos 0, el z sí aparece, pero lo voy a pasar aquí, entonces me quedaría la ecuación x menos z igual a 0, entonces pongo aquí menos 1 del coeficiente de z. W no aparece, y acuérdense que como es un sistema no homogéneo, pues entonces pongo acá 0. De hecho, es homogéneo. No es que sean homogéneos, porque cuando despeje todos estos me van a quedar puras. No hay ninguna constante que esté suelta, sin variable. Entonces sí es homogéneo. Aquí quedaría 4. X, Y no aparece. Z no aparece. Entonces pongo 0, 0. W lo paso del lado izquierdo. Me queda como menos 2. 0 aquí. Y la última sería X no aparece, le pongo 0, Y tiene 2, Z lo voy a pasar acá, queda menos 2, W igual, menos 1, 0. Entonces nos queda ese sistema, esa es la matriz ampliada del sistema para estas ecuaciones. Vamos a llevar esto a la forma escalonada reducida. Esperen, voy a hacer igual que ahorita, porque así le sale a uno más rápido las cuentas. Multiplico por menos 4 el renglón 1 y lo sumo al renglón 2. Entonces aquí debe aparecer un 0. Por menos 4 aquí no pasa nada. Por menos 4 esto se convierte en 4 y sumo acá, me aparece un 4. Por menos 4 y sumo no pasa nada y no pasa nada. O sea, así queda. Ahora, como me queda más conveniente para la forma escalonada pasar el renglón 3 a donde está el renglón 2. Entonces voy a copiar esto. Voy a cambiar el renglón 3 con el renglón 2. Bueno, no sé para qué pasé este para acá, lo pude haber pasado enseguida abajo. Listo, ya cambié el renglón 3 con renglón 2. Ahora, de hecho ya está en forma escalonada, pero no está escalonada reducida. Para estar en forma escalonada reducida debería ser que los pivotes sean todos 1. Esto es pivote, esto es pivote, esto es pivote.
de momento estos son los pivotes, no quiere decir que vayan a mantenerse esos números como pivotes, y debería hacer ceros aquí. Entonces voy a multiplicar por un cuarto el renglón 3 para hacer estos ceros más fácil. Multiplico por un cuarto. Aquí me queda 1. Menos 2 por un cuarto. Mitad a mitad. Menos un medio. Ahora multiplico por 2 el renglón 3 y lo sumo al renglón 2. Por 3 no, multiplico por 2. Ya no recuerdo ni qué fue lo que dije. Por 2 al renglón 3 y lo sumo al renglón 2. 2 renglón 3 más renglón 2. Multiplico por 2 y sumo. Aquí aparece un 0. Multiplico por 2. Queda menos 1 y sumo. Me queda menos 2 acá. Y ahora multiplico, no simplemente sumo el renglón 3 al renglón 1. Renglón 3 más renglón 1. Entonces sumo este con este, aquí aparece un 0. Sumo esto con esto, aquí aparece menos un medio. Y ya para terminar, para que ya esté en la forma escalonada reducida, acuérdense que los pivotes, este es pivote, este es pivote, este es pivote, todos tendrían que ser 1 para que ya sea la forma escalonada reducida. Simplemente sería multiplicar por un medio al renglón 2. Un medio por renglón 2. Entonces esto se convierte en 1. Esto se convierte en menos 1. Y ok, déjenme bajo eso porque no voy a poder dibujar las variables. Entonces tenemos las variables X, Y, Z y W. X, Y, Z, W. Entonces tenemos que W es libre. W es libre. Bueno, acuérdense que estas soluciones al final tenemos que darle sentido, porque incluso recuerdo que un ejemplo que les di anteriormente nos quedaban que las variables podían ser incluso... Sí, también nos quedó que el W era libre y nos quedaba que las variables podían ser fracciones. Y en este tipo de aplicaciones sí se le asigna a la variable libre, sí se le asigna un parámetro, no como en los de flujo. Entonces sea W igual a T, entonces Z es igual a un medio de T, y también tendríamos de que Y sería igual a T también, y también tendríamos que X es igual a un medio de T también. Así que
Las soluciones son de la forma x, y, z, w igual a 1/2 de t, el z es 1/2 de t de nuevo, y el w es t de nuevo, o sea que esto es t que multiplica a 1/2, 1, 1/2, 1. Pero como les decía antes, estas soluciones así fraccionarias no tiene sentido, porque no vamos a decir de que tenemos, por ejemplo, si t fuera 3, decir que tenemos una cantidad fraccionaria de átomos de cierto elemento. Si nos queda una fracción propia, por ejemplo, si t es 3, nos quedan fracciones propias y habría problema. Entonces, nos interesan las soluciones que producen enteros positivos. ¿Cuál sería el menor valor de t que es entero positivo para que nos daría que esta solución sea una solución de enteros positivos? Por ejemplo, si t es igual a 2, se tiene, de hecho t igual a 2 es el menor. Bueno, en este tipo de problemas, ustedes cuando den la solución en fracciones y después tengan que dar una solución particular, es suficiente con que den la menor. Voy a escribirlo así para que lo tengan en cuenta. Pueden dar alguna otra, pero digamos es común dar la menor. Así que el menor valor de t, de tal manera que la solución es una solución entera, es una solución de enteros positivos, es t igual a 2. A ver, se suspendió la llamada, pero les comento, nos interesan las soluciones que son enteras positivas. Así que el menor valor de t bueno, el menor valor de t considerando t en los enteros positivos, el menor valor de t entero positivo tal que x, y, z, w es una solución de enteros positivos. Es t igual a 2, en cuyo caso x, y, z, w vendría a ser igual a 1, 2, 1, 2. O sea, sería 2 por 1/2, 1, 1/2, 1, que sería
1, 2, 1, 2. Eso, por ejemplo, nos da la siguiente ecuación, la siguiente reacción. Esto produciría la siguiente reacción balanceada. Sería 1, 2, 1, 2. Entonces déjenme copio la que está aquí al inicio. Como dijimos 1, 2, 1, 2, entonces sería aquí 1, aquí 2, aquí 1 y aquí 2. Voy a poner incluso con los colores que tenía. 1, 2, 1. Solamente que me van a disculpar porque cuando genere el PDF, el amarillo con el blanco no se ve mucho. Pero si ustedes le prestan atención y lo leen con cuidado, le hacen zoom y todo al PDF, verán que ahí está escrito este 2. Entonces fíjense, un átomo de carbono del lado izquierdo, porque solo el primer sumando es el que tiene carbono. Y del lado derecho solo el primer sumando es el que tiene carbono y coincide con un átomo. De hidrógeno, 4 átomos, solo el primer átomo del lado derecho de la reacción. Y aquí sería 4 átomos. De oxígeno, 4 átomos de oxígeno. Y aquí tendríamos 2 átomos de oxígeno más otros 2 átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno. Entonces, este podría ser un ejemplo de reacción balanceada. Y se produce, como les digo, tenemos infinitas soluciones, pero nos interesan las soluciones enteras positivas. Y calculamos el valor de T más pequeño de tal manera de que el valor de T entero positivo más pequeño de tal manera que la solución nos da una solución entera positiva, pero igual aquí hay infinitas. Si yo pusiera T igual a 4, de hecho si yo pusiera cualquier número par, y me quedaría exactamente, me produciría soluciones aquí. Cada vez que yo pongo un número par, T igual a un número par, cuando yo multiplique por este un medio se va a cancelar con este 2. Y me va a quedar entonces la mitad de ese número par, el número par, la mitad de ese número par, el número par. Y entonces todas las ecuaciones de todas las reacciones balanceadas de la combustión del metano se ven como mitad de número par, mitad de número par, número par. O sea, en general, siempre estas reacciones, cuando estén balanceadas, se van a ver como mitad de un número par, o sea, si T es igual a 2K, con K mayor que 0, la reacción se va a ver como, no me gusta que K es potasio, ¿verdad? Se va a confundir esta K. Voy a poner otra letra. R, no sé si hay una R radión. Bueno, el hecho es que esta K no es de... Ustedes entienden, es un número K, un entero mayor que 0. Y entonces siempre se van a ver de esta forma. K CH4 más 2K O2 K
CO2 más 2K H2O. Siempre se van a ver así. Porque cuando yo tome 2K y lo ponga aquí y lo multiplique por esto, solo me va a quedar K. Aquí va a quedar 2K, aquí me queda K y aquí me queda 2K de nuevo. Entonces K, 2K, K, 2K. X, Y, Z, W. Y esto siempre va a ser una ecuación balanceada. Voy a hacer otro ejercicio de este estilo. ¿Alguna duda hasta aquí o todo claro? De hecho, yo creo que este tipo de aplicaciones a balanceo de reacciones químicas es más sencillo que el otro, que los de flujo. Porque en el de flujo tienes que no solo encontrar la solución, sino que tienes que encontrar los rangos donde se mueven los flujos. Profe, el de flujo, ¿en dónde se ocuparía? ¿Como en qué? Puede ser un problema de ingeniería. De hecho, la clase pasada yo hice... esperen un momento. Les voy a mostrar un momento. Ingeniería mecánica, por ejemplo. O ingeniería de transporte. Les voy a compartir un PDF para que hagan un momento los apuntes de la clase pasada. ¿Sí están viendo los apuntes de la clase pasada? Sí. Ok, entonces mira este problema de la clase pasada. Tienes este diagrama de flujo. Y aquí, sobre todo el inciso B de este problema, porque el inciso A es en cuenta los posibles flujos. Pero el inciso B es bastante interesante porque se sale de lo típico. Te dice, ¿qué pasa si tiene... Estos son tuberías por las que está transitando agua. Entonces te dice, ¿qué pasa si se cierra el tramo BC? O sea, este tramo de aquí. ¿Qué pasa si se cierra? Voy a hacer un poco de zoom. ¿Qué pasa si se cierra el tramo BC? Dice, si se cierra el tramo BC, y esto lo interpreté yo, el cerrar el tramo BC es equivalente a que el flujo F3 se vuelve cero. ¿Cuánto debe valer F4 para que F1, F2 y F5 sean menores o iguales que 30? De pronto alguien podría pensar, bueno, ¿y eso como para qué me podría servir? Bueno, imagínate que tienes una red de irrigación o unas tuberías, incluso en una fábrica por la que está necesitando un líquido, una fábrica que embotella refrescos o jugos o lo que sea, y por alguna razón este tramo necesita reparación, pero ustedes quieren, se ingenia, se, se tiene la intención de suspender este flujo, pero se quiere saber cuánto debe ser el flujo en F4 de tal manera de que F1, F2 y F5 no sobrepasen 30. De pronto si F1, F2 o F5 sobrepasaran 30, qué sé yo, la tubería se va a explotar porque no aguanta la presión. No sé, estoy aquí tratando de imaginarme una posible aplicación. Entonces fíjate cómo el interpretar estos flujos y cómo unos flujos influyen en otros puede servir incluso para planificar, por ejemplo, una reparación de una red de tuberías. Ya, esa podría ser una posible aplicación. Por Ah, O ejemplo, sea, o sea que se puede ocupar en cualquier, bueno, como en flujos, en cualquier, sí, en cualquier como fluido. sí, pero no solo fluidos, sino también si tienes, imagínate que estas son las autopistas de una ciudad y que aquí te está hablando más o menos unas estadísticas que en hora pico por este nodo de aquí son calles en un sentido. Aquí pasan en hora pico 55 carros por minuto o por cada cierta unidad de tiempo, hora, lo que sea. Entonces, ahora no creo que sea hora pico, pero bueno, el hecho es que se va a cerrar esta calle y se quiere saber
cómo el cerrar este flujo influye en los demás flujos del tránsito de carros. ¿Y por qué se quiere eso? No sé, para algún tipo de otra aplicación. El hecho es que este tipo de análisis de flujos te permite estudiar o analizar cómo unos flujos se interrelacionan con otros y si incluso si tú anularas un flujo, que cómo ciertos otros flujos influirían en otros, y si tú quieres que otros no pasen cierto límite, cómo debes tomar otro flujo que influye en esos y cosas así de ese estilo. Analizar la relación que hay entre los flujos te lo permite hacer este tipo de problemas de análisis de flujo con sistemas de ecuaciones. Profe, Ujú. bueno, es que también, bueno, ahorita que está hablando precisamente de ese tipo de relaciones que hay con problemas, bueno, por ejemplo, yo veo esto muy parecido a lo que nosotros resolvemos en electrónica con los circuitos, nada más que ahí lo que calculamos son las corrientes eléctricas, en Claro, vez claro, claro, también lo usan ustedes en electrónica y de hecho esa es una aplicación que todavía no se las he dado, pero también ese es otro tipo de aplicación. Te iba a preguntar, ya que lo mencionas, cuando resuelven esos problemas, ¿lo usan, aplican eliminación gaussiana o simplemente aplican la solución de sistemas de ecuaciones como se la enseñan en el colegio? Por sustitución, pues en igualación. un principio se resolvía así por como nos la enseñan en el colegio, pero por ejemplo yo en mi último examen lo realicé por eliminación gaussiana. Ah, claro, porque ya había visto esos temas aquí en el curso. Ujú. Ajá, sí, ya pude resolver el sistema de ecuaciones mucho más fácil. Ok, sí, de hecho esa es otra aplicación que les voy a dar a circuitos electrónicos. Pero sí, estos problemas tienen muchas aplicaciones. No solo las de flujos, las de reacciones químicas y circuitos electrónicos. Tienen otras aplicaciones. Lo que pasa es que, como en el contenido programático del curso menciona estas tres como obligatorias, y después deja como abierto a criterio del profesor que dé otras más, entonces yo me concentro en estas. Por eso es que estoy trabajando y solo les voy a... De pronto les dé otras, pero de momento las que más me interesan son las que están ahí explícitamente descritas en el contenido del curso, que son flujo, a modelos de flujo, aplicaciones a balanceo de ecuaciones químicas y a circuitos electrónicos. Permítanme un momento, voy a quitar aquí esto y les voy a volver a compartir la pizarra. No, pero esta es la página 1. La vuelvo aquí vamos a hacer otro problema de balanceo. A ver, los o las que estudian química me digan qué debo escribir aquí. Así como hicieron ahorita. NH3 más CuO N2 más, a ver qué reacción es esta, Cu más H2O. Aquí dice que NH3 es amonia, que supongo que es amoníaco. CuO es óxido de cobre y Cu es cobre y N2 es nitrógeno. Bueno, no sé si esa sea una famosa, por eso les pregunto. Vamos a poner mejor una famosa. Esa no es famosa, pero esta otra sí es famosa. CO2 más H2O C6H12O6 más O2. Esto se llama... ¿Cómo se llama esta reacción?
Creo que es algo como glucólisis o algo así. Glucólisis. Aquí dice que es la reacción de la fotosíntesis. Por eso les dije que era famosa. De la fotosíntesis. Y dice que la C6H2O6 es glucosa. H12O6 es glucosa. Entonces de nuevo, X aquí y acá, Z aquí, W acá, y por cada elemento vamos a sacar una ecuación entre carbono. Y tenemos 1 por X, solo el primer término tiene carbono, el segundo no tiene, pero debe ser igual a lo que aparezca acá de carbono, 6Z. X igual a 6Z. Oxígeno. Dos X. Aquí aparece oxígeno de nuevo, pero aquí tiene un átomo, entonces sería más Y. Aquí aparece oxígeno, 6Z. Aquí aparece 2W. Entonces ya oxígeno, carbono, oxígeno, hidrógeno. O sea, aquí no hay nada de hidrógeno, aquí hay 2Y, aquí 12Z, por acá no hay más hidrógeno, sería 2Y igual a 12Z. Vamos a realizar de nuevo carbono, 1 por X, solo hay en el primer sumando, aquí también solo hay en el primer sumando, 6 por Z. Bien. Oxígeno, 2 por X, en el segundo sumando 1 por Y, aquí 6 por Z, 2 por W. Entonces ya carbono y oxígeno. Hidrógeno, el primer sumando no tiene, el segundo tiene 2Y, 12Z, y acá no hay nada. Entonces listo. Acuérdense, la idea es que el número de átomos que entra a la reacción debe ser igual al número de átomos que sale de la reacción. Es similar a lo que hacíamos con los nodos en el diagrama de flujo. La matriz aumentada del sistema Hola, quería preguntarles si están viendo la pizarra. ¿Sí están viendo la pizarra? Sí, profesor. Es que apenas Zoom me acaba de mostrar y que ya los participantes pueden ver, pero ahora mismo en este preciso momento. Entonces me dio la impresión como que en los últimos 4 o 5 minutos he estado hablando y ustedes no estaban viendo nada. ¿No estaban viendo? Les pregunto. No, sí se veía. Ah, ok, entonces no sé por qué Zoom. Entonces no sé por qué Zoom me dijo eso, pero bueno, bien. La matriz aumentada del sistema. Entonces igual tenemos X, Y, Z, W. Tenemos tres ecuaciones. X sería 1 por X. Y no aparece, le pongo 0. Z tiene, lo paso para acá. Sería menos 6. W no aparece, 0. Todo eso igualado a 0. Aquí 2X
un y, paso esto para acá, menos 6, esto para acá, menos 2, 0. Aquí x no aparece, 0, y2, x, y, z, menos 12, y w, 0, 0. Multiplicamos por menos 2 al renglón 1 y se lo sumamos al renglón 2. Menos 2, renglón 1 y lo sumo al renglón 2. Sumo acá, me da 0. Aquí este se mantiene igual, menos 2, 12. Y sumo con menos 6, 6 positivo. Esto se mantiene igual, esto se mantiene igual. Ahora multiplico por menos 1 al renglón 2 y lo sumo al renglón 3. Menos 2 renglón 2 y lo sumo al renglón 3. Sumo aquí, esto daría 0. Multiplico por menos 2, daría menos 12. Y sumo acá, menos 24. Multiplico por menos 2, 4 positivo. Este no lo tenía que modificar. Multiplico por menos 2, 4 positivo. Y sumo 4 aquí. Entonces vamos a convertir este en 1 para hacer ceros acá. Multiplico por 1 sobre menos 24. Menos 1 sobre 24 al renglón 3. Entonces aquí se convertiría esto en 1. Cuando multiplico esto por 4, cuarta, me queda menos un sexto. Y ahora nada más es hacer ceros aquí, para que quede en la forma escalonada reducida. Entonces multiplico por menos 6 y sumo. Menos 6, renglón 3, más renglón 2. Esto me daría 0 aquí. Multiplico por menos 6, se cancela este 6 y el menos con el menos, daría 1, y lo sumo con el menos 2, daría menos 1. Solamente falta hacer el 0, un 0 y listo. Este 0 de aquí. Multiplico ahora por 6 y sumo a renglón 1. 6 renglón 3 más renglón 1. Y sumo aquí, da 0. Multiplico por 6. Cancela el 6 con el 6, quedaría menos 1. Y lo sumo con este 0, aparecería menos 1 aquí. Entonces tenemos x, y, z y w. Sea w igual a t, entonces vamos a tener que z es un sexto de t, y es t,
y x este también. Entonces la solución x, y, z, w es de la forma t, t, t sextos y t. O sea, t que multiplica 1, 1, un sexto y 1. Nos interesan las soluciones enteras positivas. El menor t entero mayor que 0, tal que esta cosa es una solución, tal que x, y, z, w es una solución entera positiva, de enteros positivos. Es t igual a 6. Sí, porque el menor número entero que yo puedo multiplicar por un sexto para que esto se convierta en un entero, el menor entero positivo es t igual a 6. Así que no, en cuyo caso x, y, z vendría a ser x, y, z, w vendría a ser igual a 6, 6, 1, 6. Esto produce la relación balanceada no me acuerdo. La voy a copiar. No se les olvide, esta es famosa, se la tienen que aprender ustedes que estudian química. Los que no estudian química no se la aprendan, pero los que estudian química apréndansela. Es la famosísima reacción de la fotosíntesis. Y quedaría balanceada como 6, 6, 6, 1, 6. Seis, 6, 1, 6. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el viernes. Ya será la última clase de este año. Si tienen alguna duda con la tarea, escríbanme. Estaré atento a resolver sus dudas. ¿Para cuándo es la tarea, profe? La tarea yo la dejé, como se la puse el sábado a las 2 de la mañana, pues Graysco me sugiere la misma hora de que la subí. Entonces quedó para el sábado a las 2 de la mañana, pero yo les digo que se hagan la idea de que prácticamente la van a entregar el viernes a la medianoche, porque no hay mucha diferencia entre entregar el viernes a la medianoche o el sábado a las 2 de la mañana. De hecho, esa hora no la elegí yo, esa hora, como lo subí a esa hora, Grayscope me sugiere la misma hora en la que yo lo subí. Solamente que un día distinto, en el futuro, obviamente. Entonces, para este sábado a las 2 de la mañana, el 24, van a amanecer haciendo la tarea. No lo dejen para última hora, háganla antes. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos, que estén bien. Gracias, profesor, hasta luego. Sí, de nada. Nos vemos.